Hace un ratito habíamos tenido el encuentro por Meet y me gustaría ahora explicarles cómo venimos hilando los trabajos interdisciplinarios entre filosofía e historia, y ahora que se sumó literatura, mejor. Entonces, vamos a partir del concepto de modernidad desde esa época histórica, ¿sí? Desde ese periodo histórico y filosófico también. Siglo XV, bueno, ahí es donde tenemos se van sumando, se van gestando todos los ideales de progreso gracias a las invenciones científicas y técnicas, ¿sí? Pasamos de la Edad Media, de una concepción teocéntrica de la sociedad, es decir, donde teníamos a Dios en el centro de todo, a una concepción antropológica, bien, donde ponemos al hombre como el epicentro de todo. Bueno, siglo XIX, revolución industrial, ustedes ya saben, conocen todo esto, ¿sí? Se reemplaza la mano de obra humana por la máquina y seguimos con todo el avance, todo el progreso que nos trae esto a la sociedad. Bueno, siglo XX, nos encontramos con la posmodernidad, es decir, acá nos tenemos que hacer este par de preguntas. ¿La posmodernidad es un estado utópico, óptimo, o por el contrario, es la caída de los relatos de la modernidad? Es decir, en la modernidad, como les digo, se habían gestado estos ideales de progreso indefinido hacia la sociedad, y vemos que en la posmodernidad esto no es así, aunque algunos entienden que la posmodernidad es como incluso la superación de la modernidad. Bueno, podemos tener esa doble acepción de lo que es la modernidad. Y seguimos un poquito, y sí, acá nos ubicamos en Argentina en 1880-1910. Vemos el positivismo, y acá tenemos que decir que en cuanto a la filosofía, nosotros siempre nos vamos a estar ubicando en Europa, porque la filosofía es netamente europea, ¿sí? Y acá en Latinoamérica ha tenido y sigue teniendo su influencia, por supuesto. Bien, lo vemos a Augusto Comte, que fue un francés que acuñó, digamos, y consagró también la corriente positivista propiamente. ¿Qué dice esta corriente? Bueno, que los únicos resultados válidos son aquellos resultados que nos otorgan las ciencias naturales, exactas, que lo único verdadero es lo que ofrece la ciencia y la técnica, repito, ¿sí? Y que es netamente racional, es netamente racional. Entonces, cuando pasamos al centenario, estamos hablando de la Argentina y de la influencia que la Argentina ha tenido por parte de pensadores europeos y que hoy día, repito, sigue siendo lo mismo. En el centenario de la República vemos la aparición de una reacción antipositivista, ¿sí? De una reacción antipositivista. Es decir, acá se van afianzando también las ideas posmodernas. Es decir, esto de la modernidad estamos diciendo que no se cumplió, no se dio tan así, no era un progreso indefinido, estamos viendo muchas falencias. Entonces queremos volver a todo lo contrario, que es la razón. Queremos seguir nuestras pasiones, queremos vivir de una manera más romántica, si se quiere, ¿sí? Entonces, bueno, acá el autor que estamos siguiendo se llama, acá les muestro el libro, es Oscar Terán, ¿sí? El libro se llama Historia de las ideas en la Argentina, desde 1810 a 1980, y hemos leído capítulo 5 y capítulo 6, y él, bueno, lo menciona Ramos Mejía, por ejemplo, acá dentro del positivismo. Ramos Mejía fue un médico, un escritor argentino, un diputado incluso, llegó a ser diputado, y él, por ejemplo, formado también en estas ideas europeas, y conoció la filosofía de Nietzsche. Nietzsche, como les digo, un filósofo alemán, 1844 a 1900, que muestra toda esta
posición antirracional, ¿sí? Nietzsche es la exaltación de la pasión y de los valores vitales, si tenemos que describirlo de alguna manera. Entonces él habla del superhombre en una obra suya con un personaje que se llama Zaratustra, y este es el librito, así habló Zaratustra, yo en el otro video se los muestro. Zaratustra era un profeta, ¿sí? Que va diciendo, como les comenté, unas cuantas verdades, y postula el superhombre. Cuando Ramos Mejía dice, mira, contempla las masas, dice las masas heterogéneas del Río de la Plata, dice, hace falta un criollo tallado a la altura de Zaratustra para poder conducir estas masas heterogéneas, dice, ¿sí? Entonces, bueno, se inspira en Friedrich Nietzsche, por un lado. Y después, hablando de la reacción antipositivista, tomamos el tema de la muerte de Dios, que dice Nietzsche también. Por ahí nos puede resultar un poco chocante, pero él en otra obra, que también se las muestro en el otro video, que es La Gaya Ciencia, dice acerca de esto de que socialmente hemos matado a Dios, porque los valores religiosos ya no están vigentes. Ya a nadie le importa tener fe o no tener fe, creer o no creer. A nadie le interesa esto de Dios. Es más bien alguien que me viene a imponer algo que yo no quiero, y por lo tanto es necesario esto de la muerte de Dios. Nietzsche, si bien él simplemente atestigua, ¿sí? Atestigua que socialmente esto ha sido así, ¿sí? Bueno, él fue criado en una familia creyente, no sabemos bien cuál era su postura, bueno, pero en realidad él habla de que el superhombre tiene que superar toda esa moral de los cristianos, porque critica mucho el cristianismo y dice, tiene que superar. El superhombre es aquel que puede forjar sus propios valores y puede tener su propia moral porque la ha hecho a su medida. Bien, entonces, por eso destacamos acá este autor, que viene un poco, que toma mucho protagonismo en esta época desde Europa hacia la Argentina. Bueno, y el último concepto que les quería explicar es esto de la secularización, que tiene que ver con la muerte de Dios. Cuando Nietzsche dice hemos matado a Dios, bueno, esto es justamente lo que pasa cuando la sociedad se seculariza. Todos los valores religiosos quedan en el olvido, nada más. Y vivimos de una manera no religiosa, es decir, vivimos de una manera 100% natural, ¿sí? Nos guiamos por nuestros propios criterios, no lo tenemos a Dios de criterio, sino que es todo humano, nada más que humano. Bueno, espero haber sido clara, que les haya servido un poquito esta explicación, así rapidito lo hicimos, ¿sí? Hilando un poco los conceptos más importantes que tienen que ver con la filosofía y cómo nos vamos enganchando con historia y ahora con literatura. Bueno chicos, espero que estén todos bien. Y hasta la próxima.